La enseñanza se titula así: entrenamiento sufrido y productivo. Entrenamiento sufrido y productivo. Creo que para todos es conocido, sobre todo para aquellos que practican deporte, y no solo para los que practican deporte, para los que desarrollamos cualquier tipo de actividad, sea académica, sea artística, ¿sí? Todas las actividades requieren un entrenamiento. Un entrenamiento. Nadie, como decían nuestros abuelos, nace aprendido. Hay que practicar, hay que entrenarse para poder desarrollar de manera correcta la actividad, cualquiera que sea. Y vamos a ver que ese entrenamiento normalmente no es agradable, normalmente es duro, es sufrido, doloroso incluso algunas veces, y produce frutos si se ha llevado de la manera correcta. Ese es el centro de la enseñanza de hoy, y es en lo que quiero que nos enfoquemos, ¿no? Muchos ejemplos de esto en el mundo del deporte, como les digo, son muchos los ejemplos. Mohamed Ali, uno de los boxeadores más grandes que ha existido, tal vez todos hemos al menos oído hablar de él, dice esto. De pronto no estamos muy de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que transmite muy bien la idea, ¿no? Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón, ¿no? Creo que transmite muy bien la idea en el sentido de que ese entrenamiento, ese ejercicio previo a la pelea, digámoslo así, es doloroso, pero más doloroso va a ser si no entrenas adecuadamente, ¿no? Sobre todo en un deporte tan de alto riesgo como lo es el boxeo. Muchos deportistas de la maratón, en este caso lo saqué de una página web que promueve las maratones, el trotar, dicen esto para animarse, ¿no? Cansado, agotado, sudado, sin aliento. Bien, así es como se entrena. Entonces, el entrenamiento, quiero hacer énfasis en esto, en que el entrenamiento es sufrido, es doloroso, ¿no? Yo no conocía a este señor, pero encontré que lo mencionan bastante. Para los que practican karate do, es como el gran maestro sensei, ¿no? El de respetar, el papá de muchos alumnos que triunfaron a nivel internacional, y decía esto, el nombre de él es Masatoshi Nakayama, espero haberlo pronunciado medianamente bien, pero bueno, lo que dice es que el entrenamiento transforma a varias partes del cuerpo en armas que pueden usarse libremente y con gran eficiencia. Todo eso lo produce el entrenamiento, ¿sí? La cualidad necesaria para realizar eso es el autocontrol. Para ser un vencedor, uno debe primeramente sobreponerse a sí mismo. La base de todos estos logros es el entrenamiento, o, como vamos a ver en las escrituras, también está descrito esta palabra con un sinónimo que es disciplina. Vamos a ver un poco de eso, de esta palabra que tiene este doble significado. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero enfoquémonos en que del texto que vamos a leer, sí, el texto que vamos a leer se escribió con el propósito de entender el sufrimiento que el creyente vive, y vamos a ver varios aspectos que se deben considerar para entender ese sufrimiento que el creyente vive si vive una vida de fe. Ese es el enfoque de la enseñanza. Vámonos entonces a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 11. ¿Listos todos? Vamos a leer con harta atención, pensando muy bien en lo que leemos, porque es la base de la enseñanza. Dice así entonces la palabra de Dios. Yo voy a leer aquí en NBI,
nueva versión internacional. Dice así: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Okay? Ese es el texto entonces que vamos a tratar, y les pido que oremos para poner este tiempo en manos del Señor y tengamos el discernimiento y la capacidad de comprender a fondo su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos y nos disponemos de la mejor manera posible para comprender tu palabra, para gozarnos en ella, y todo esto conducente a conocerte cada vez más y así vivir vidas que te agraden, vidas que reflejen a otras personas tu luz, Señor, para que te alaben, Padre, que estás en el cielo. Que ese sea nuestro gozo, que esa sea nuestra alegría, y que hoy, estando aquí en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que nos escuchas, te pedimos, Padre, que no nos distraigamos, que cobremos ánimo, que ninguna pereza entre en nosotros, que podamos sacar el mejor provecho a este momento. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos que tengamos la mejor disposición, y te pedimos que nos protejas del maligno para sacar el mejor provecho a este momento. Gracias por este privilegio tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero hacer un pequeño recuento, un muy pequeño recuento de lo que trata la carta a los Hebreos, para poder entender este trozo de la Escritura con mayor profundidad. Recordemos que la carta a los Hebreos se escribe, por supuesto, a un grupo de personas que ya conocían las Escrituras, ¿sí? Que conociendo las Escrituras, pues por supuesto lo que se había escrito del Antiguo Testamento, ellos habían reconocido las promesas de Dios relativas al envío de un Mesías, de un Salvador, ¿sí? Y estas personas habían reconocido a Jesús de Nazaret como ese Salvador, como ese Mesías prometido, ¿sí? ¿Sí? ¿Está ahí bien? Consecuencia de eso, de haberlo reconocido como su Señor y Salvador, es decir, en términos bien judíos, es decir, bueno, el sacerdocio levítico ya no va, ahora Jesús de Nazaret es el Mesías, y cualquier relación con Dios la vamos a tener a través de nuestro gran sumo sacerdote Jesús de Nazaret. Y yo me relaciono con Dios a través de Jesús y solo a través de Jesús, y no hay nada mejor ni nadie mejor para tener una relación con Dios sino a través del Mesías prometido, que es Jesús de Nazaret. Básicamente es eso, ¿recuerdan? Y producto de eso, de haber tomado esa decisión, empezaron a sufrir persecución, empezaron a sufrir aún amenazas de muerte, y los amenazaban con que les quitaban pues sus propiedades, ya que los echaban de las sinagogas.
Y lo que vamos a ver es que el autor, con base en esto que les he comentado, los está exhortando a los oyentes y está advirtiéndoles, después de haberles dicho, miren, no eliminen la relación que tienen ustedes con Jesús como el Mesías, ¿sí? Por lo que están sufriendo. Puede ser una paradoja, ¿recuerdan? Es una paradoja, pero hay que seguir adelante. Lo que está diciendo en esta escritura es no solo que es una paradoja ese sufrimiento, sino que es la manera, el método que Dios usa para que ustedes sean cada vez mejores. Es decir, lo que está diciendo grosso modo el autor, y vamos a empezar ahora a despedazar la escritura, a cogerla por partecitas, es ese sufrimiento Dios lo usa como herramienta para que cada vez ustedes se parezcan más a Cristo Jesús. Grosso modo eso es lo que está diciendo el autor. Entonces, que ese sufrimiento no los lleve a alejarse de Jesús, porque es que es necesario. Es necesario. Es la metodología que Dios usa para que ustedes sean cada vez mejores. Eso es lo que está diciendo allí el autor, ¿sí? Vamos a mirar varios conceptos, ¿sí? Y el primero de ellos es este: tener presente la vida de Jesús como este modelo, digámoslo así, de sufrimiento que Dios expone. Y entonces vamos allí a ver en Hebreos 12, a releer los versículos 3 al 4. Dice así, Hebreos 12, 3 y 4, dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fíjense que aquí ya hay un parámetro, un modelo a seguir, que es el modelo de Jesús. Miren cómo lo dice allí, ahí en sus Biblias, por parte de los pecadores. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, ¿no es cierto? Si nosotros recordamos la charla que les dio nuestro hermano Alex hace 8 días, ¿sí? Y si leemos un poquitico atrás, pues está hablando específicamente de Jesús. El versículo 2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, y sigue. De manera que cuando llegamos al versículo 3 y dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, se está refiriendo a Jesús. Es decir, el texto tiene un encabezado que es: consideren el modelo de vida de Jesús para poder entender todo lo que viene. Y se los anticipo un poquitico. ¿Jesús sufrió? Claro que sí. ¿Poquito? No, mucho. Hoy en día ninguno de nosotros tendrá que enfrentar, creo yo, muerte de cruz, o tendrá que someterse a un azote como el que tuvo que someterse él. No creo. Sufrió. A él le tocó sufrir. ¿Cometió pecado? No, ¿es cierto? ¿Sufrió como consecuencia de su pecado? No. No. Y es lo que lo que tenemos que tener en cuenta al comienzo del desarrollo de la enseñanza, porque no siempre el sufrimiento es producto del pecado. Pero tenemos que identificar muy bien de dónde viene ese sufrimiento que nosotros estamos experimentando, porque eso es clave. Aquí estamos hablando de un sufrimiento no como consecuencia del pecado, sino de un sufrimiento que debemos tener en nuestra lucha contra el pecado. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? Vayámonos al versículo 4, donde dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, no como consecuencia del pecado. Sí, versículo 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Sí? De ese tipo de sufrimiento es el que se viene hablando. La Biblia muy claramente nos hace un llamado a que diferenciemos muy bien uno de otro sufrimiento.
Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 15 y 16, miren cómo lo expone. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí ven el contraste? ¿Sí ven el contraste? Yo puedo sufrir, puedo padecer por ser homicida o ladrón, claro, te cogen, te llevan a la policía, las respectivas autoridades, te van a meter en la cárcel, te va a tocar pagar una multa, qué sé yo, te van a poner a sufrir, de eso se trata, ¿sí? De eso se trata la no impunidad, que exista un pago por las cosas malas que has hecho, ¿sí? Y lo contrasta con que también hay otro tipo de padecimiento que se da como consecuencia de ser cristiano. Existen entonces las dos situaciones. ¿Cómo lo ilustro? ¿Cómo ilustro este principio de que qué importante es, el llamado que hace la Biblia es qué importante es identificar por qué estamos sufriendo, qué fue lo que motivó el sufrimiento? La Biblia nos hace un llamado a eso, y con el respeto a nuestros hermanos venezolanos, lo que voy a decir ahora es simplemente una ilustración. Se me vino pues a la cabeza esta ilustración porque creo que ejemplifica muy bien lo que estoy tratando de decir. Todos reconocemos a Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Y él, yo no sé si ustedes lo hayan escuchado, yo de vez en cuando lo escucho, y uno de sus principales puntos de su discurso es: todo lo que está pasando en Venezuela no es culpa nuestra, es culpa de otros, de los Estados Unidos, ¿no? Del régimen opresor que viene del exterior, pero en ningún momento es culpa de la corrupción de nosotros mismos, ¿sí? Y creo que es un ejemplo muy claro de cómo muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Decimos, uy, lo que está sufriendo es culpa de fulano, de sutano, ¿no? Pero, como dijo Jesús, miramos la paja en el ojo del otro y no la viga en el nuestro. Muchas cosas de las que nos están ocurriendo a nosotros no son culpa de otros, son culpa de nosotros mismos, ¿no? Es muy importante ver cuál es el origen de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Otra forma de ilustrarlo puede ser un poco hasta tonta, pero los amigos de copas, los amigos de tragos, ¿no? Que en muchas ocasiones se tenían, pero antes de haber llegado a los pies de Cristo, esa amistad, ¿de dónde provenía? Es el punto que quiero tratar. ¿Era una amistad genuina o simplemente porque ibas y te tomabas unos tragos con ellos y muchas veces les gastabas? ¿De dónde viene esa amistad? Porque una vez que dejas de tomar copas con ellos, dejan de ser tus amigos. El punto es simplemente ilustrar que la Biblia hace un llamado muy importante a que seamos conscientes de dónde viene nuestro sufrimiento, de dónde vienen las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Porque lo que vamos a leer de aquí en adelante hace un énfasis en el sufrimiento, en el dolor que causa no el pecado que está entre nosotros, no en las consecuencias que vivimos por nuestros pecados, sino el dolor que causa la lucha contra el pecado. ¿Sí? ¿Entendemos bien entonces ese punto? Determinar el origen de mis circunstancias es bien importante. La Biblia hace un llamado a eso en varias partes. Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Examinaos a vosotros mismos, en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Son varios los motivos por los cuales la Biblia nos llama a un autoexamen, pero nos llama a un autoexamen, ¿sí? Es ese el punto que quiero destacar.
Dicho eso, entonces ahora sí empezamos a desarrollar el tema tal cual, así como el texto nos lo propone. Y el segundo punto que quiero destacar es que el entrenamiento es la base de la relación entre Padre Celestial y un hijo. El entrenamiento es la base de la relación entre el Padre Celestial y un hijo. Concienticémonos de eso. Esa es la forma en que Dios se relaciona con nosotros, a través de un entrenamiento. ¿Sí? La palabra, quise utilizar esa palabra a propósito porque en el texto la palabra figura como disciplina. Disciplina. A los que les gusta profundizar en las escrituras, allí está el número strong de la palabra que aquí se traduce como disciplina. Paideia quiere decir, fíjense, tutoría, educación o entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria, disciplina, instruir. Fíjense que esa palabra tiene esos dos aspectos. Castigo, castigo porque te has portado mal, sí, pero también entrenamiento, instrucción. Las dos van como de la mano. Ambos aspectos del significado de esta palabra son correctos. De hecho, en el muy conocido pasaje de segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra que allí fue traducida como instruir es la misma que vamos a leer ahorita y acá se utiliza como disciplina. Es exactamente la misma palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leamos entonces, por favor, versos del 5 al 8 nuevamente para que retomemos bien qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Sí, leamos del 5 al 8. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Si se dan cuenta que Dios dice básicamente: tú eres mi hijo, entonces viene disciplina, viene entrenamiento. Es como yo me relaciono contigo, es lo que está allí diciendo la escritura. Este trozo de la escritura, de paso, a los que les gusta tomar nota, es una fiel copia de algo que se dice en Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. No lo voy a sacar en pantalla porque simplemente el autor de la carta a los hebreos lo sacó de allá y lo puso aquí como, pues, para mencionarlo y para ponerlo como el centro de su enseñanza. Y fíjense en la comparación y en el énfasis que hace aquí el autor de la carta, en que si eres hijo, esa disciplina, ese entrenamiento es más riguroso. Vuelvo y lo repito: si eres mi hijo, esa disciplina, ese entrenamiento es más riguroso. ¿Sí? Miren cómo lo dice allí específicamente en el versículo 6. Dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Sí? Es un juego de palabras allí bien interesante, porque lo que está diciendo allí Dios es: ok, yo los amo, los entreno, y si eres mi hijo, la cosa conmigo es aún más rigurosa. ¿Por qué? Porque estoy más interesado en ti. La palabra que allí se usa como ama es el amor ágape, y Dios vemos que ama al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al que ama disciplina, entrena. Por este principio, creo que el principio es sencillo. Dios está tan interesado en ti,
y en mí como hijos de Dios. Es decir, Dios está tan interesado en que su hijo, en que sus hijos sean cada vez mejores, que les da un trato más riguroso. Creo que ese es el principio y pues lo ilustro de varias formas. Muchas personas, o de manera lógica, creo que uno llega a esa conclusión. Uno de los genios de la música más reconocidos es Beethoven, ¿sí? Y él decía, el genio se compone de 2% de talento y 98% de perseverante aplicación. La rigurosidad del entrenamiento, que puede llegar hasta el azote, que es un entrenamiento súper riguroso, va a producir ¿qué? Va a producir buenos frutos, como lo vamos a ver ahora más adelante. Siguiendo con don Mohamed Ali, decía esto: no cuento las abdominales que hago, yo solo cuento cuando empiezan a dolerme, porque esas son las que realmente cuentan, las que me hacen ser el campeón que soy. En el fondo lo que él está diciendo es, entre más riguroso soy con mi entrenamiento, aún castigando mi cuerpo, cuando llego yo a ese extremo, y los deportistas lo saben muy bien, allí es cuando estoy dando el mejor fruto, allí es cuando en verdad estoy progresando. Creo que ese es el principio que está exponiendo aquí la palabra de Dios. Cuanto mejor quieres ser, el entrenamiento debe ser más fuerte, más riguroso. Ese es el principio que se expone allí. Creo que por eso, cuando los apóstoles empiezan con su ministerio de evangelización y discipulado, una vez que Jesús ha muerto y resucitado, ¿sí?, pueden enfrentarse al mundo entero que está en contra de ellos y decir cosas como estas. Miren lo que ocurre allí en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sí? Ese trabajo con Jesús durante 3 años antes, esas caminatas, esas luchas y angustias pasadas con los fariseos, ¿sí?, que los perseguían, con los saduceos, que también los perseguían y todos querían matarlo, finalmente el asesinato de su líder y el gozo en la resurrección, todo ese proceso que no fue fácil tampoco da buenos frutos. ¿Cuál es el fruto en este caso aquí que se describe? Son perseguidos, aún azotados por evangelizar, por dar a conocer el nombre de Jesús, y ellos lo reciben con gozo. Estaban fuertes, estaban bien entrenados. ¿Ok? Dicho eso, pasamos entonces al siguiente punto, el punto 3, que lo enuncio de esta manera. Debe haber un sometimiento al entrenamiento. Debe haber un sometimiento al entrenamiento. El entrenamiento que nos quiere dar Dios, pues seguramente que es provechoso y muy riguroso, y seguramente es el mejor, pero si yo no me someto a él, pues no salgo fortalecido, no salgo entrenado. Tengo que someterme a ese entrenamiento, si no, no voy a conseguir nada, ¿sí? Como lo dice aquí la palabra de Dios, es colocando una comparación entre la disciplina o el entrenamiento que nos daban nuestros padres biológicos y el entrenamiento o la disciplina que nos da Dios, ¿sí? Versículos 7 al 9. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, fíjense aquí, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Eso quiere decir, nos sometíamos a su disciplina. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos?
El punto que está presentando aquí la palabra de Dios es: si nuestros padres, aún de manera imperfecta en muchas ocasiones, o sea, nos disciplinaban mal, ¿sí?, o con la motivación equivocada, ¿sí?, o por cosas que de pronto no habíamos hecho, o hacíamos cosas malas y no nos disciplinaban, lo cual también es un mal entrenamiento. En fin, fallaban mucho nuestros padres, sin embargo nos sometíamos a ellos. Lo que dice el autor es: no es apenas lógico que nos sometamos a la disciplina, al entrenamiento de nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Es una pregunta retórica y la respuesta, por supuesto, es lógico que sí. Lo que se debe deducir de esto es lógico que sí, debemos someternos al entrenamiento de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él no falla como nuestros padres biológicos. El entrenamiento de Él es perfecto porque Él es perfecto. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 17 dice eso: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? Vimos hace un tiempo, yo no sé si recuerden, una serie sobre los atributos de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan quiénes alcanzaron a estar en la serie? Los atributos de Dios. Espero que todos, ¿no? Pues porque no voy a entrar en detalle con el tema, sino voy a pasar por ahí un poquitico rápido. Pero básicamente veíamos que los atributos de Dios son, pues, espléndidos, ¿sí? Y Dios se revelaba de esa forma para que nosotros, para que se revelaba a Dios como Él. Ya vamos a ver algunos versículos que lo soportan, pero Dios se revela como Él. Un atributo de Dios: Santo. Santo. ¿Qué más? ¿Cómo? Soberano. ¿Qué más? Omnipotente. Omnisciente. Omnipresente, amoroso, todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué se revela Dios con esos atributos? ¿Para qué se revela Dios así? Pues Él es así, Él no miente. Pero ¿por qué se revela de esa forma? ¿Con qué propósito lo vimos? Para que confiemos en Él. Para que confiemos en Él. Él está diciendo: yo soy lo máximo. Pues de manera lógica y racional deberías confiar en mí, ¿sí? Juan capítulo 14, verso 1. Es eso lo que Jesús expone cuando se les está revelando a los discípulos como el Mesías. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué es lo que está allí diciendo Jesús? Dios es grandioso y ustedes confían en Él. Bueno, yo también soy Dios, entonces confíen también en mí. Es lo que está allí diciendo Jesús. Miren, Dios es grandioso y Jesús es Dios hecho hombre, es todopoderoso. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, es decir, el que todo lo puede. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios sabe todas las cosas, como ya alguien lo dijo, es omnisciente. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Todas las cosas, ¿sí? Omnipresente, dijo alguien por allí: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, según Proverbios 15:13, ¿sí? El amor de Dios y su misericordia es inagotable. Hablamos también de la infinitud como atributo de Dios. Siempre tengo esto presente, dice Lamentaciones 3:20 al 22, y por eso me deprimo. Pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Y vimos esa otra característica de Dios como atributo. En general, Dios es perfecto. La palabra que muchas traducciones utilizan es excelso. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Es decir, Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, su entrenamiento ¿cómo será? Su disciplina ¿cómo será? Perfecta, ¿no es cierto? Se cae por su propio peso. Luego va a producir buenos frutos, como veremos más adelante. ¿Cómo ilustrarlo? Él no se equivoca en cuanto al entrenamiento, pero debemos someternos a Él.
porque su entrenamiento es perfecto. Yo no sé, se me vino como ilustración a la cabeza cuando la mamá lo entrenaba a uno y le hacía advertencias y exhortaciones, ¿no? Le estaba uno, por ejemplo, comiendo en la mesa y le decía: por favor, corre ese vaso porque lo vas a tumbar. ¿Qué? Y ya estaba en el piso. ¿Cierto? Por favor, Ricardo, amárrate el zapato porque te vas a caer. Ay, mamá, da uno 3 pasos y ¡pah! Que ya estaba en el piso, ¿no es cierto? Uno llega a pensar que las mamás tienen esa capacidad de predicción de los acontecimientos futuros, ¿no es cierto? Pero es porque hay cierto grado de perfección en el entrenamiento, en la disciplina que ella nos da, ¿sí? Mamá, al fin y al cabo, ¿sí? Y con Dios es aún más perfecto. Dios es perfecto, el entrenamiento que Dios nos da va a funcionar porque ya vimos a través de los atributos, se forma uno al menos una idea de quién es ese Dios excelso y perfecto. El principio que se expone aquí creo es este: el entrenador puede ser el mejor, pero si no me someto a su entrenamiento, no mejoraré. Debo someterme al entrenamiento que Dios me da. Es decir, a pesar de las dificultades por las que yo pueda estar pasando, tengo que vivir una vida de obediencia a Él. Ese es el mensaje de la Biblia de comienzo a fin. ¿Ok? El entrenador puede ser el mejor, pero si no me someto a su entrenamiento, no mejoraré. ¿Ok? Ahí. Entonces, la Biblia me dice de comienzo a fin que me debo someter a ese entrenamiento, lo cual consiste en, vuelvo y lo repito, a pesar de lo difícil que sea la circunstancia. Miremos aquí el caso de los hebreos. Los estaban persiguiendo para matarlos, los estaban persiguiendo para quitarles sus propiedades, y el llamado de Dios a ellos es: firme, sométanse a mis principios. Y en el encabezado de este texto está la vida de Jesús, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 8 dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Hay que someterse a Dios. Versión Nuevo Testamento, Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Entonces, hay que someterse a Dios, ¿sí? Esa es la única forma en que el entrenamiento va a funcionar, ¿sí? Dicho eso, entonces pasamos al cuarto punto. Cuarto puntico, que lo titulo así: este entrenamiento produce buen fruto. Amén. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice aquí? Nos dice la metodología de Dios, el entrenamiento que Dios da, ese es el que funciona para producir los frutos que se quieren. No hay otra metodología que funcione. De pronto funcionan de manera temporal o superficial, pero si se quiere un producto real, un cambio verdadero y profundo, hay que seguir la metodología de Dios, porque esa es la que produce buen fruto. Esa es la que produce buen fruto. Y vamos a leer entonces versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 de Hebreos capítulo 12. Vamos a ver cómo nos lo dice. Vamos a enfocar nuestra mente en los frutos que produce esta disciplina, este entrenamiento. Dice, versículo 10: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ya vamos a ver qué es eso. A fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, ya hablamos de ella, es sufrida, es dolorosa, sino más bien penosa.
sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Es decir, para quienes se han sometido a esa disciplina, a ese entrenamiento de Dios, hay buen fruto. Aquí al menos fácilmente se identifican tres: participar de la santidad de Dios, una vida justa o recta delante de Dios, y tercero, paz. Grosso modo, ¿de qué trata eso? Una participación en la santidad de Dios. Este fue uno de los versículos que en mi mente, cuando recién llegué a los pies de Cristo, causó más impresión, ¿no? Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en la versión Nuevo Testamento, en Pedro y el mismo Jesús dice: sean santos, porque mi Padre en los cielos santo es. Y en primera de Pedro vuelve y así llamaba este versículo: y sed santos, porque Jehová es santo. Y yo decía: ay, pero pues eso es imposible. Imposible. Y bueno, si Dios lo pide, es porque es posible. Lo que pasa es que es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. De hecho, realmente parte queda para después de que muramos, pero dura efectivamente toda la vida. ¿En qué consiste eso de ser santo como Dios? Como lo dice aquí este texto, de compartir o participar de la santidad de Dios. Muchas cosas, pero principalmente en tener el carácter de Cristo. Ser santo no es llegar a ser todopoderoso como Dios. No, Dios no ha diseñado las cosas de esa manera. Pero como sí las ha diseñado, es que llegar a ser santos como Él es tener el carácter de Cristo. ¿Te enojas fácilmente? Ok, Cristo no lo hacía. ¿Cedes fácilmente ante el pecado porque te falta dominio propio? Bueno, Jesús no lo hacía. ¿Sí? ¿Te falta amor para relacionarte bien con las personas que te han ofendido? Sí, bueno, a Cristo no le faltaba, le sobraba y lo hacía correctamente. Eso es llegar a participar de la santidad de Dios, ser en carácter como Cristo. Y el carácter de Cristo está muy bien resumido allí en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo quiero un cambio en mi carácter. Hoy en día hay un montón de gurús o gurúes, se dice, no sé. Está de moda el término coaching, que no quiere decir otra cosa diferente a entrenamiento. ¿Funciona ese coaching si no sigue los principios de Dios? Puede que temporal o superficialmente sí, pero no va a producir el cambio en carácter que la metodología de Dios y el sometimiento a su entrenamiento y disciplina sí va a producir en mí. ¿Sí? ¿Quieres cambiar tu carácter de verdad, verdad? Sométete a Dios. Por difícil que sea la circunstancia, sométete a Dios y sigue viviendo una vida de obediencia y tu carácter va a cambiar. Eso te lo garantizo con la autoridad que da la palabra de Dios, que va a funcionar. De otra forma, no va a funcionar. ¿Sí? Ese es el primer fruto: participación en la santidad de Dios, una promesa preciosa de cambio de carácter conforme al carácter de Cristo. A mí me parece espectacular, espectacular. El segundo punto: una vida recta, en justicia. ¿Sí? Allí lo dice en su palabra. Después produce una cosecha de justicia, de la paz ya hablamos, de justicia para quienes han sido entrenados por ella, o sea, por esa disciplina. ¿Sí? El cambio en el ser humano se da por participar de la justicia de Dios, por seguir esta metodología, este sistema de entrenamiento, si se quiere, que nos presenta Dios. Un ejemplo acá en Santiago 1:19-20, o como lo expresa Santiago 1:19-20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, un ejemplo. Yo tengo niños chiquitos y bueno, algunos ya están grandes, pero seguramente me dieron papá de chiquitos. ¿Qué pasa cuando uno está airado y en su carne, en su rabia, disciplina al niño? Peca. No funciona. El chino le coge es rabia, sentimiento de venganza, de desquite, porque allí no obra la justicia de Dios. El cambio en el ser humano no se da al lograr, al utilizar la metodología humana. Se da es conforme a la metodología de Dios. Si yo no lo hago conforme a lo que Dios dice, no voy a lograr el cambio que Él quiere. Es decir, ese niño, si yo lo castigo con rabia en mi carne, de manera muchas veces me excedo en el castigo, lo castigué porque él cometió un pecado, hizo alguna falta, pero castigándolo en mi carne, él no va a ser consciente de su pecado, no va a haber arrepentimiento en su corazón y delante de Dios perdón para que Dios lo transforme. No, él va a enfocar su corazón esa, papá me castigó injustamente o en exceso y algún día es que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sí, esa es la actitud que coge el chico, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Simplemente una ilustración. Y finalmente, la paz. El texto lo dice allí. Después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Fíjense que aquí el orden del factor sí altera el producto, ¿no es cierto? Dicen en matemáticas. Primero es justicia y después paz, como dice aquí en la escritura. Yo no puedo tener paz sin la justicia primero. Y eso no se aplica solo al individuo, a las naciones enteras se aplica. Por eso hago la mención, cualquier parecido con lo que ocurre en varias naciones, incluida la nuestra hoy en día, no es mera coincidencia. Si no hay justicia primero, ¿puedo pretender que haya paz en el país? Primero es la justicia y después la paz. Isaías 32:17. Y el efecto o la consecuencia de la justicia será paz. Y eso se cumple, por supuesto, para el individuo también. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Si yo obro conforme a la justicia de Dios, ¿qué va a haber en mi corazón? Paz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Reposo, seguridad, me voy a sentir bien con Dios. Dios va a obrar en mi corazón, pero dice, primero, obras en justicia. Te sometes a mi entrenamiento y por difícil que sea la circunstancia, tú te mantienes fiel a mí. Estás obrando en justicia, habrá paz y gozo en tu corazón. Santiago 3, 17 y 18. Hubo hartos de Santiago, ¿no? Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Justicia y después paz. Entonces, aquí vale mencionar otro problema del cual sufre la sociedad hoy en día, ¿no? Una de las enfermedades que más acosa a la sociedad y que produce cánceres, subidas de azúcar en la sangre, mal funcionamiento del corazón, dolores de cabeza, ¿es cuál? El estrés. Que le recomiendo este método del gurú de la autoayuda que genera paz interior. Posición flor de loto, hatha yoga por 3 horas al día. ¿Funcionará? No. Eso no te va a dar paz interior. Ese no es el método de Dios. Porque los únicos métodos que funcionan son los de Dios. Los de Dios.
Recapitulando entonces, este trozo de la escritura, ¿sí?, nos permite comprender el propósito que Dios tiene para con el creyente que vive una vida de fe, llevarlo a que experimente el sufrimiento. Y nos muestra varios aspectos para comprender este sufrimiento que el creyente debe vivir. Primero, un modelo de vida con base en la vida del mismo Jesús, quien sufrió, experimentó dolor, pero en esa dificultad de circunstancias se mantuvo fiel, con una vida sin pecado, y experimentó, por supuesto, gozo. Segundo, el entrenamiento es la base de la relación entre el Padre Celestial y un hijo. Vemos que Dios nos dice: tú eres mi hijo, el entrenamiento contigo va a ser más riguroso, porque estoy muy interesado en que tú seas cada vez mejor. Entonces ese dolor y ese sufrimiento va acompañado del hecho de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Debe haber un sometimiento al entrenamiento, por supuesto. Si yo no me someto a las normas de Dios, a las metodologías de Dios, no voy a mejorar, no voy a mejorar. Y finalmente este entrenamiento produce buen fruto, funciona. Solo la metodología de Dios funciona. Y creo que ese es el mensaje que Dios tiene para que nosotros estemos meditándolo hoy. ¿Oramos entonces? Bueno, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das todas las herramientas, dispones de todas las cosas, nos comunicas la verdad, nos revelas la verdad para que nosotros seamos cada vez mejores, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia, gracias por querer seguir trabajando con nosotros y por relacionarte en esta relación preciosa de Padre e Hijo con nosotros. Te pedimos, Señor, que estos principios que hemos visto hoy los acojamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos cada vez ser mejores, vivir una vida que cada vez te agrade más y descubrir, experimentar cada vez más el Padre maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, te damos por tu adopción, la adopción que has hecho con nosotros en Cristo Jesús y únicamente en Él. Ponemos en tus manos el resto del día, rogando por tu dirección y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.